Buenas tardes a todos y a todas. Estamos felices de darles la bienvenida a una nueva clase del ciclo MOOC. Como siempre, queremos agradecer a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal, y a Esquenda, nuestros aliados en difusión. Les comento un poco algunos detalles sobre la charla. Cuando lo deseen, podrán participar libremente en la clase a través del chat. Antes del envío del mensaje, recomendamos que seleccionen la opción enviar a todos los panelistas y participantes, para que sus comentarios puedan ser vistos por todos los colegas. Hoy nos acompaña una invitada especial, la licenciada en veterinaria María Pérez Hernández, quien se desempeñó como gerente de la clínica veterinaria Fisiovet en España. Ha realizado residencia en neurocirugía en Estados Unidos, fue responsable del servicio de neurocirugía y del servicio de rehabilitación de pequeños animales del Hospital Veterinario de la Universidad de Murcia, España. Y además forma parte del equipo de neurología, neurocirugía y rehabilitación del Hospital Veterinario Fénix y de la Clínica Veterinaria Natura. La doctora Pérez Hernández también es docente de nuestros posgrados de Medicina Felina 2, Neurología, Neurocirugía, y además es directora de nuestro posgrado universitario de Fisioterapia. Doctora, es un gusto tenerla con nosotros. Cuando quiera puede comenzar. Muchísimas gracias por la presentación y la bienvenida. Para mí es un placer también formar parte de este gran equipo, ¿no?, de veterinarios en web y bueno, pues súper emocionada de poder compartir esta charla, que al final la fisioterapia ha sido siempre mi pasión, mi principal pasión desde que era estudiante. Y bueno, pues esta charla se trata no de convencer, sino de mostraros la importancia de la fisioterapia y de buscarle un sitio en vuestro centro o en vuestra vida, ¿no?, si alguien se quiere dedicar plenamente a la fisioterapia. Yo os estoy hablando desde España, me gustaría saber desde dónde me estáis oyendo. Si queréis lo podéis ir escribiendo en el chat y lo vamos a ir ojeando. Durante la charla, pues si tenéis dudas o surgen dudas durante la charla, podéis escribir en el chat y si no os importa, responderé a todas esas preguntas al final de toda la charla, ¿no?, que tendremos ahí un ratito para responder preguntas y ya está. Podréis abrir incluso micrófonos, creo. Si no, pues lo haremos todo por el chat sin problema y encantada de poder resolver todas vuestras dudas sobre este tema. Así que veo que, bueno, tenemos aquí gente de México, Argentina, Costa Rica, Panamá. Así que, bueno, para mí esto es algo maravilloso, ¿no?, lo de las redes sociales, cómo al final conectan tantos países, es algo increíble y que podamos disfrutarlo, pues un placer, ¿no? También tenemos de Ecuador, de Colombia, pues nada, un montón de países. A ver, entonces, con la charla de hoy vamos a hablar de cómo y por qué crear un servicio de fisioterapia. Desde este título pues se nos plantean también las preguntas: ¿es realmente necesario un servicio de fisioterapia? Es algo que a mí me han cuestionado muchos compañeros y lo siguen haciendo, ¿no? Y la segunda pregunta es: ¿va a ser rentable? Generalmente, pues un cirujano le parece mucho más rentable hacer una cirugía, ¿no?, que es un acto cortito en el que cuesta bastante dinero, ¿no? Pues le parece más rentable eso que una fisioterapia, en el que tienes que estar haciendo sesiones y tal. Mirándolo desde ese punto de vista, pues es más rentable una cirugía, ¿no? Pero la fisioterapia va a ser siempre una diferencia y algo adicional que le vamos a ofrecer a nuestro cliente, ¿vale? Va a ser un servicio adicional que va a potenciar la calidad de nuestro centro, ¿vale? Solemos tener un cliente muy apegado a su mascota, suelen ser clientes muy buenos, clientes fieles y quieren hacer todo lo posible por sus pacientes. Incluso si hay algún cirujano que no ofrece la opción de fisioterapia, estos clientes se quedan como insatisfechos, ¿no? Porque ¿cómo es posible que si en humana, después de una cirugía de columna, siempre se sigue con una fisioterapia,
¿cómo es posible que no sea así en veterinaria, ¿no? Esto son cosas que luego surgen en la práctica. Así que vamos a ir hablando de todo esto durante la charla. Entonces, el tema de la fisioterapia, pues me gusta, me interesa, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué debemos de tener en cuenta? Pues debemos de tener en cuenta la inversión que podemos realizar, porque de ahí vamos a ver si hacemos una cosa u otra. Lo bueno de la fisioterapia es que podemos empezar con muy poquitas cosas, con una pequeña inversión y poquito a poco ir creciendo. Es importante el espacio porque fisioterapia la podemos hacer en una consulta, pero si vamos teniendo más casos o bueno, si desde el principio queremos lanzarnos a hacer una inversión más grande, pues cuanto más espacio tengamos será mejor, ¿no? Ahora lo vamos a detallar por qué. Y luego casos, tenemos casos suficientes, esos casos de un servicio que vamos a crear nuevo, ¿de dónde nos van a salir, no? Tenemos que trabajar con los veterinarios de nuestro alrededor y poquito a poco pues esos casos irán apareciendo. Vamos a ir desarrollando estos 3 puntos. La inversión que os decía, pues puede ser una inversión limitada, con poquito dinero, yo lo he puesto en euros, parecido sería la conversión a dólares americanos, ¿no? Así que bueno, pues en cada país os hacéis una idea de cuánto sería el coste aproximado. Entonces, con una inversión limitada, no tenemos mucho dinero, pues con unos 500 euros podríamos empezar un servicio de rehabilitación. Necesitamos accesorios, pues son estos balones de pilates, alfombras especiales, un montón de accesorios que sobre la marcha pues vais adquiriendo, botitas, elásticos, velcros, hay muchas cosas que eso sí que en eso profundizamos en el posgrado, pero hay un montón de cosas que son muy baratas y que podemos tenerlas en nuestro centro y le daremos uso todos los días. Luego, si queremos invertir en algún aparato, pues el principal aparato en el que yo invertiría sería un aparato de electroestimulación, que es el aparatito este que da descargas y que nos ayuda para el manejo del dolor cuando utilizamos la opción de TENS y para también la estimulación neurológica y muscular, para la tonificación muscular, ¿no? Pues este aparato, pues los hay desde 60 euros o por ahí, pues a lo mejor hasta 1000 euros. Pero bueno, uno así intermedio que cueste unos 200 o 300 euros, pues ya es un aparato bueno que tenga varios canales. Cuantos más canales haya, pues más zonas podemos tratar a la vez. Incluso podríamos tratar 2 animales a la vez. Entonces, con unos 500 euros, pues ya tendríamos esa inversión básica, ¿vale? Con la que ya podríamos iniciar un servicio de fisioterapia. Es verdad que lo que no tengo aquí incluido en esta inversión sí que sería la formación, ¿no? Porque es verdad que, bueno, podemos tener balones de pilates, alfombras propioceptivas, obstáculos y todas estas cosas, pero si no sabemos usarlas, pues tampoco nos va a servir de mucho. Pero bueno, a la hora de pensar en el equipo, en esta inversión inicial, ya os digo que va a ser bastante limitada. Luego, si en esta primera inversión queremos añadir además una cinta andadora en seco, es un producto también económico que en muchas ocasiones podemos comprar de segunda mano y le vamos a dar un montón de uso antes de comprarnos nuestros aparatos más caros o nuestro sistema de hidroterapia, ¿vale? Ahora os mostraré algunos ejemplos. Así que esta sería la inversión más limitada, ¿no? Si tenemos un poquito más de dinero, ya varios miles de euros y tal, pues seguiríamos comprando un aparato láser, un aparato de ultrasonidos, de magnetoterapia. Cada uno de estos aparatos son los que llamamos terapias físicas, que tienen pues una propiedad física que al contactar con el cuerpo pues producen un beneficio. Generalmente esos beneficios van a ser el alivio del dolor, la ayuda en la cicatrización, la disminución del edema, estimulación neurológica. Así que, bueno, pues eso, a veces no es necesario tener todos los aparatos estos de terapias físicas, pero sí que a veces por moda hay que comprar algunos y otras veces, bueno, pues para tener así bastantes opciones, ¿no?
lo más básico, ¿no? Teniendo ya nuestro aparato de electroestimulación, pues lo siguiente, quizás un aparato de ultrasonidos, porque nos da una función totalmente diferente, podemos trabajar la musculatura y luego seguirlo de terapia manual, es como bastante diferente a la electroestimulación. Y otros aparatos pues sería la magnetoterapia o el láser. El láser, pues para que sea bueno, normalmente ya va a ser un equipo caro. Es un equipo que está como bastante de moda, que principalmente se utiliza en el manejo del dolor, pero también lo vamos a utilizar para la piel. Y ya ahí sí que se nos va un poquillo la inversión con el láser. Entonces hay que plantearse si realmente nos es rentable. En algunas ocasiones pues lo ofrecen a los otros casos también, no solo a los de fisioterapia, sino pues a dermatología principalmente, se le ofrece láser terapia. Así que bueno, tenlo en cuenta que el láser pues sí, como que está muy de moda, pero funciona bien, pero es una inversión más importante, ¿no?, de las que habíamos mencionado hasta ahora. Si tenemos dinero de sobra y podemos invertir todo lo que queramos, pues nuestro siguiente paso sería introducir la hidroterapia en nuestro centro. La hidroterapia pues la tenemos de dos formas, ¿no? Una sería la cinta andadora subacuática, que es esta cinta que es como un cajón, ¿no?, donde está la cinta andadora que se llena de agua, que esto anda entre los 10.000 o 30.000 euros, principalmente si compramos una buena o una nueva, o una que sea a lo mejor de segunda mano de peor calidad o más pequeñitas. Y piscinas pues suelen ser pues, unos 10.000 euros, ya depende del tipo de piscina que vayamos a poner en nuestro centro, porque no es lo mismo que tengamos que hacer un hoyo o que sea una piscina elevada, pues ahí no, la inversión va a ser diferente. Así que bueno, si lo ponemos todo, pues invertiríamos todo esto, pero si queremos empezar con poquito, pues con unos 800 euros aproximadamente, podríamos empezar a funcionar con nuestro servicio de fisioterapia. El espacio, pues en una sala pequeña o una consulta, lo que sería la consulta que solemos utilizar para pasar otro tipo de consultas veterinarias, pues esa es compatible con una inversión limitada o medianamente limitada, ¿no? Cuando vamos a realizar las terapias físicas, cuando vamos a hacer terapias manuales, todo eso lo hacemos generalmente en una habitación que sea pequeña, no tiene que ser grande, y también es interesante que esté aislada y que tenga pues incluso música relajante y tal. Si ya contamos con más de ese espacio, ¿no?, algo más que una consulta, yo he puesto aquí aproximadamente pues, más de 50 metros cuadrados, pues ya nos planteamos meter las cosas que decíamos que eran más caras, ¿no?, que requerían una mayor inversión. Aquí os voy a mostrar algunos ejemplos, ¿vale? Son ejemplos de esa inversión más básica que yo os contaba inicialmente, en donde vamos a tener pues balones. La imagen de la derecha es una... A ver, aquí. Se trata de un balón así grandote, que no es ni siquiera terapéutico en este caso, es un balón de juego para niños, que pues tenía una medida que a mí me gustó para mis pacientes, y con esos puntitos pues que hace como que el paciente se agarre mejor, ¿no? Y luego esta alfombra, que es un felpudo de casa, pues para mí es una alfombra propioceptiva, para estimular la propiocepción. Como veis, dos cositas que son muy económicas. Luego, pues siempre tenemos que tener un buen acolchado para nuestros pacientes, ¿no? Muchos de ellos no van a poder caminar, van a estar postrados, pacientes geriátricos, neurológicos, y necesitamos que estén cómodos, ¿no? Que siempre tenemos que tener buenas camitas y fáciles de lavar, porque muchos de ellos también van a tener incontinencia urinaria, incontinencia fecal, entonces pues de eso también tenemos que tener bastantes recursos. Las terapias manuales pues no requieren inversión a la hora de comprar un aparato, ¿no? Es invertir en nuestra formación, en nosotros aprender a desarrollar esas técnicas, ¿no? Técnicas de movimientos pasivos para movilizar articulaciones o masaje, que al final, pues, si hacemos solo terapias manuales, a lo mejor nos quedamos un poquito cortos, ¿no? Lo mejor es, incluso si empezamos sin aparatos, pues comprar alguna cosita más
para empezar a hacer trabajos propioceptivos y trabajos de equilibrio. La imagen de la izquierda es uno de estos aparatos de electroestimulación que yo os comentaba, que los utilizamos tanto para el manejo del dolor como para la tonificación muscular. La imagen del medio abajo también igual, es un aparato de electroestimulación donde, como veis, se aplica los electrodos en los codos. Es un paciente que tiene una artrosis en los codos bilateral crónica y estas sesiones son como de unos 20 minutos aproximadamente, entre 10 y 20 minutos. La imagen que tenéis arriba a la derecha muestra algunos utensilios igual económicos que vamos a utilizar en fisioterapia. Una cinta métrica para medir el diámetro de las extremidades, ¿no? Para que podamos detectar si hay una atrofia muscular, o estos otros utensilios que son goniómetros para medir el ángulo de cada una de las articulaciones, ¿vale? Esto es especialmente importante en pacientes ortopédicos, pacientes con artrosis, para ver si nuestra terapia le está favoreciendo en la mejora del rango articular. Así que bueno, igualmente, por lo que os cuento, todos son cosas bastante económicas. Aquí ya empieza un poquito más la inversión, estamos en esa inversión intermedia, ¿no? La imagen de la izquierda es un aparato de ultrasonidos. Los ultrasonidos siempre se aplican con gel para que haya una buena penetración de los ultrasonidos y principalmente se va a utilizar sobre musculatura. Los ultrasonidos penetran en los tejidos y favorecen, pues por un lado la cicatrización, por otro lado el control del dolor. Viene muy bien en tejidos que tienen fibrosis, tejidos endurecidos, hacer una pasada con ultrasonidos justo antes de la terapia manual, ¿vale? Genera calor a nivel profundo, entonces pues es una modalidad totalmente diferente a la electroestimulación, pero que considero importante, para mí sería como la segunda más importante, ¿no? A la hora de crear nuestro centro de fisioterapia, nuestro servicio. En la imagen de la derecha tenéis magnetoterapia, que es bastante aceptado por los pacientes, no tenemos que aplicarles nada, no es nada que pincha, no es nada que les moja o que les suelta descargas, entonces suele ser bastante bien tolerado. Incluso a veces aplicamos acupuntura a la misma vez que están recibiendo magnetoterapia, entonces pues podemos ahí sacar más rendimiento del tiempo, que con la fisioterapia va a ser importante. Aquí tenéis un láser, en este caso se le está aplicando el láser en la zona de la columna a esta perrita. Como veis, lleva unas gafas. Cuando utilizamos el láser, pues la luz roja realmente no es el láser es invisible, pero cuando tenemos el láser enchufado, tenemos que cubrirnos los ojos, por eso los perritos suelen aparecer en estas fotos, ¿no? Cuando hay láser terapia con gafas, y el terapeuta también los debe de llevar, ¿vale? Puede afectar a la retina, entonces es algo que, bueno, pues siempre se debe de aplicar con esa protección. El láser pues no es doloroso, apenas le molesta, le puede molestar un pelín, pero bueno, si ajustamos ahí el programa, pues no suele molestarles. Y lo que os digo es eso, que es un equipo ya que para que sea bueno suele ser caro, vale por lo menos 6.000, de 6.000 euros hacia arriba, los de 6.000 euros son flojitos aún. Así que, bueno, es muy interesante, se puede utilizar en un montón de patologías, pero sí que ya requiere una inversión un poquito más importante. Esta es la cinta andadora que os decía, y aquí os muestro su uso en fisioterapia veterinaria. Lo que yo he hecho en otras ocasiones, en este caso tenía también hidroterapia, pero para combinar también y tener esta opción, pues aquí en los lados de la cinta, como veis, hay unas barras y por arriba otra barra, de donde el animal queda como colgado por el tercio posterior, ¿vale? Y además queda sujeto desde el arnés hacia la máquina para que no se nos vaya. Os muestro aquí un vídeo de cómo trabajamos con él. A ver que intento... Bien. Ahí. Como veis, tiene los dos arneses, un arnés atrás, otro arnés delante.
y ahí pues estamos trabajando la marcha en este paciente. Con la estimulación de la cola, pues a veces se favorece ese movimiento de los miembros pélvicos. Como veis, está sujeto desde el pecho, pues para que no se vaya a los lados, y luego pues el terapeuta está detrás simulando esa marcha. Generalmente hay otra persona delante de la cinta andadora que pues le está motivando a que, como veis, a que el paciente siga adelante, ¿no? Pues a veces hay premios con juguetes o con cariño para que el paciente pues que camine lo más recto posible, que al final pues esto tampoco es algo que le suele encantar a la mayoría. Esa sería nuestra inversión ahí intermedia. Y cuando tampoco tenemos mucho espacio, ¿vale? Hasta aquí serían cosas que podríamos colocar en una consulta, pues ahí en la cinta andadora sería lo que más nos iba a ocupar, pero a veces son incluso plegables, ¿no? Si tenemos suficiente espacio y suficiente dinero, pues ya nuestro siguiente paso sería la adquisición de una cinta andadora subacuática. Tener en cuenta que la mayoría necesita el espacio de la cinta, más además un depósito adicional, donde el agua que se vacía en la cinta andadora se guarda para no tener que tirar el agua continuamente, y bueno, pues ahí está con cloro y se limpia, se filtra y tal, para poder reutilizar el agua siempre. Para montar una piscina, pues al menos de unos 2 por 2 metros cuadrados, tener en cuenta que necesita una rampa, la profundidad, no puede ser muy profunda, ¿no? Tiene que ser pues al menos de 1 metro de profundidad, si no algo más. Tener en cuenta si lo vais a poner elevada en el suelo o vais a poder cavar un hoyo, el tipo de material. Importante que como es algo muy pesado, puede requerir refuerzo, ¿vale? En algunos edificios en los que abajo hay cochera, pues hay que hacer como un refuerzo en la estructura y tampoco te dejan poner ni la cinta andadora ni la piscina, ¿no? En algunos edificios porque puede ser muy pesado y provocar ahí pues un hundimiento. Así que bueno, a tener en cuenta dentro de la inversión. Os voy a mostrar aquí algunas cintas andadoras. Esta cinta andadora en concreto no necesita el depósito este adicional que os contaba. En esta cinta lo que ocurre es que el suelo de la cinta sube y baja, de modo que cuando el paciente termina lo sacan por encima. Entonces es una opción cuando tienes poco espacio, pero realmente si tienes un paciente grande con sus problemas ortopédicos o neurológicos y tienes que andar levantándolo por encima de la cinta y tal, pues puede ser un poquito peligroso. No es mi favorita, pero bueno, al final te puedes acostumbrar si no tienes mucho espacio, pero sí que quieres incluir una cinta andadora, ¿no? Aquí os muestro otro tipo de cintas andadoras. Esta es una cinta andadora metálica, lo que pasa es que en esta clínica pues la tenían forrada de madera y quedaba así como muy, muy vistosa. En la imagen de abajo, a ver, en esta imagen pues podéis ver cómo el propietario se sienta delante del perrito y puede estar ahí pues observando, motivando el ejercicio y todo eso. Como veis, el paciente queda sujeto por una cuerda a las paredes de la cinta andadora, pues para evitar que se vaya hacia un lado y hacia el otro, y generalmente va a haber un terapeuta dentro que le ayude a manipular las extremidades. Os voy a mostrar este vídeo. Esta pues era una que había sido operada del cuello por una hernia cervical, y aquí pues en este vídeo podéis ver cómo camina en la cinta andadora subacuática. El nivel del agua importa, la velocidad de la cinta andadora. Hay muchos factores que regularemos en función de lo que queramos tratar en nuestro paciente. También la temperatura del agua pues debe de ser templada, ¿no? No puede ser ni fría ni caliente, en torno a los 26 grados o por ahí suele estar bien. Os muestro aquí otro ejemplo de un caso. Es una perrita que, como veis, está parapléjica, no tiene ningún movimiento en miembros pélvicos, y está la terapeuta que le va moviendo las extremidades mientras que la cinta se mueve
para simular el paso, ¿no? Para simular la marcha. A ver, ahí. Como veis, siempre lleva un salvavidas para poder sujetarla, poder tener siempre un asa donde cogerla y la ayuda un poco con la flotación para que flote un poquito. Y bueno, pues desde ese chaleco queda sujeta a las paredes, ¿no? Por esa cuerda que os he enseñado anteriormente que tiene ventosas. Aquí tenéis ejemplos ahora de piscinas. Esta es una piscina que construimos de forma elevada encima del suelo de material de PVC, ¿vale? En la cinta andadora pues se van a trabajar cosas diferentes a lo que trabajamos en la piscina. Son terapias diferentes. A veces podemos tener solo una de las dos. Si tenemos las dos, pues las vamos a combinar porque cada una nos ofrece una cosa diferente. Por poneros un ejemplo, en la cinta andadora se favorece la extensión en las extremidades y en la piscina se favorece la flexión, ¿vale? En la piscina hay un mayor rango articular cuando los pacientes están nadando. En la cinta andadora, pues el rango articular es menor. Así que dependiendo de lo que busquemos en un caso u otro, pues vamos a querer usar una terapia u otra. Lo ideal es que el paciente disfrute de la terapia y que llegue a ser un juego, ¿no? Como veis aquí, pues este paciente con un juguete de estos acuáticos, pues le encantaba venir a su terapia, ¿no? En otros casos a lo mejor no es tan así, pero la idea es que sea algo divertido. Otro ejemplo de hidroterapia en piscina, pues es este que veis, es una perrita que lleva su chaleco y el chaleco va sujeto por una cuerda a la cintura de la terapeuta. Y la terapeuta, pues así no tiene que sujetar al perrito porque ni se hunde porque lleva el chaleco, ni se escapa, ¿no? Porque está sujeto a la cuerda y aprovecha para mover las extremidades. En este caso, pues le está haciendo movimientos circulares, ¿vale? Para favorecer el rango articular. Es una perrita parapléjica que no tiene movilidad en miembros pélvicos, entonces pues con este ejercicio se trabaja esa movilidad que ha perdido. De hecho, esta perrita se había quedado parapléjica de forma permanente y venía pues a sesiones de mantenimiento de vez en cuando para favorecer eso, el rango articular y tal, pero era una perrita que había perdido la sensibilidad completamente y que no iba a volver a caminar, pero aún así pues ya se nos había quedado como un paciente para largo plazo o un paciente crónico. El espacio también es importante porque si tenemos más espacio, tenemos zonas exteriores, podemos tener zonas para ejercicios terapéuticos en seco o incluso podemos tener una zona de una agüita así, ¿no? Un agua de poca profundidad tipo playa, que también se pueden beneficiar los pacientes de ese tipo de terapia. Ejercicios terapéuticos en seco, pues generalmente van a ser suaves, no va a ser en plan Cavaletis o, bueno, Cavaletis algunos sí, me refería a que no va a ser como agility, ¿no? Pues algunos obstáculos para atravesar, rampas. A veces, pues los ejercicios terapéuticos que os decía de hacer en balón, ejercicios propioceptivos, pues si lo hacemos al aire libre, como que el paciente se beneficia mucho más, ¿no? Si tenemos espacio suficiente, podemos incluso tener un área de hospitalización para los pacientes de fisioterapia, que eso es algo que es bastante requerido y no en todos los centros se hacen, aunque se haga fisioterapia, no suelen ofertar hospitalización y es algo como muy demandado por el cliente cuando está en una fase así aguda, ¿no? Un paciente que ha quedado parapléjico, no puede caminar, que no controla esfínteres. Los propietarios muchas veces prefieren que el paciente se quede hospitalizado, ¿no? Hasta que esté la cosa un poquito más equilibrada. También es interesante la estancia de día, que te lo dejen por la mañana al paciente, lo recogen por la noche y así pues le podemos dar incluso 2 sesiones. O le puede venir bien al propietario porque así lo deja antes de irse a trabajar y lo recoge cuando vuelve de trabajar. Así que con esas opciones pues damos un servicio como más completo. Aquí os muestro un par de zonas exteriores
donde pues trabajamos con rampas y cavaletis. Estos obstáculos, estas barras, ¿no?, para atravesar caminando, les llamamos cavaletis. Así que bueno, hasta aquí lo que hablábamos, y ahora pasamos al punto 3, que sería plantearnos si tenemos suficientes casos. Porque a veces decimos, sí, pero esto de la fisioterapia funciona o realmente hace algo o lo necesito, ¿no? Si hasta ahora siempre me ha ido bien sin fisioterapia, ¿por qué necesito la fisioterapia? Entonces tenemos que hacer nuestro hueco para conseguir esos pacientes que están, ¿no? Pero a veces si no hemos creado esa necesidad, pues no podemos realmente ofertar esa terapia o crear esa necesidad en el cliente, ¿no? Entonces, tener en cuenta que el paciente de fisioterapia puede ser muy variado. Tenemos desde un paciente ortopédico a un paciente neurológico, un paciente geriátrico, un paciente terminal, que pues eso, casos suelen ser a lo mejor animales geriátricos que están en una fase terminal, o pacientes que tienen algún tipo de neoplasia, que les cuesta un poco moverse y tal. Entonces, en fisioterapia también los vamos a tener para favorecer ese movimiento. Y ya, aunque no es de tipo terapéutico, pero sí que podemos aprovechar nuestras instalaciones, sería para trabajar con perros de deporte, ¿no? No sé, según la zona, pues vais a tener o no, pues podemos tener perros de deporte que se dedican a hacer agility, perros de trineo, perros de salvamento. Así que bueno, pues a veces teniendo las instalaciones podemos favorecer también su uso, no solo para animales con patologías, sino para entrenamiento. Vamos a ver algunos ejemplos de casos ortopédicos. Pues cualquier posoperatorio debería de pasar por algunas sesiones de fisioterapia, aunque no vayan a ser muchas, pero con un cirujano con el que yo trabajo, siempre les incluye en la cirugía 3 sesiones. Está dentro del pack, del coste final de la cirugía, quedan incluidas 3 sesiones. En la primera sesión a lo mejor es un poco cambiar vendajes, mirar incisión y tal, y ya las otras 2 pues ya empezamos a hacer más manipulaciones, ejercicios en casa, y el propietario al final lo agradece un montón y nosotros ofrecemos la diferencia con respecto a la competencia, ¿no? En este caso es una perrita que tiene una poliartritis en una fase ya muy crónica. Como veis, tiene las articulaciones eso es verdad que es bastante doloroso y bueno, una fase más aguda, si la hemos tratado, pues a lo mejor no llegamos a este punto, aunque estas poliartritis pues son suelen tener un pronóstico un poquito reservado. Pues eso, antes de llegar a este punto, si hemos llegado a este punto, podemos ayudar a estos pacientes con fisioterapia, ¿vale? Manejo del dolor, con ejercicios, incluso pues con la utilización de férulas y tal para evitar esos ángulos tan exagerados de las articulaciones. Este perrito pues es un perro que tiene problemas de artrosis y utilizamos la hidroterapia para pues eso, control de peso, favorecer el movimiento articular, incluso el control del dolor. Es el mismo perrito que hemos visto antes en la piscina que nadaba con el juguete. Recibía sesiones de piscina y también sesiones de cinta andadora subacuática. Así que bueno, pues mostraros aquí 3 ejemplos de casos ortopédicos. Como casos neurológicos, pues bueno, pues cualquier lesión al nivel de la médula, también lesiones intracraneales pueden ser también para beneficiarse de la fisioterapia. Tener en cuenta pacientes vestibulares, pacientes geriátricos que a veces tienen pues, varias hernias y no se pueden operar. Pues nada, al final tenemos un montón de casos neurológicos que vamos a tratar con fisioterapia. Aquí tenéis otro ejemplo. De nuevo tenemos un perrito ahí con su juguete, ¿no? Para que disfruten un poco.
En este caso es un perrito que había quedado paraparético, no ambulatorio, o sea, había movimiento en las extremidades, pero no podía caminar por sí solo. Entonces, pues en la piscina favorecíamos esa estimulación, el movimiento de las extremidades y bueno, pues trabajando con él desde la parte de detrás, pues le ayudamos en el ejercicio. En la imagen de la derecha es interesante, esta imagen de la derecha, es un caso que un paciente que quedó tetraparético, no ambulatorio, después de una cirugía de cuello. Y lo que me gusta destacar de esta imagen y de este caso es que esto era un hospital, ¿no? Fundamentalmente de cirugías, de medicina interna y tal, donde se empezó a trabajar con la fisioterapia. Y entonces estos pacientes que quedan no ambulatorios se empiezan a levantar desde el primero o segundo día después de la cirugía. Teníamos todo tipo de carritos, de todas las medidas, y enseguida pues se ponían ahí. Muchas veces, como es este caso, tiene incluso la bolsa de orina que la veis ahí detrás, colgada al carrito, porque salían incluso con su bolsa de orina. O sea que desde los primeros días, pacientes que están bastante mal, ¿no? En vez de dejarlos postrados en el suelo y no estimularles a la hora de caminar y eso, pues se hace una intervención ahí temprana para evitar la mayor atrofia posible, para evitar escalas por decúbito y todo eso. Casos geriátricos, pues generalmente van a tener artrosis, pero a veces tienen varias enfermedades, a lo mejor hipotiroidismo, artrosis, alguna hernia. Algunos pues, no son tan quirúrgicos o no se les recomienda hacer cirugía por diferentes razones, por lo que la fisioterapia suele ser una gran alternativa. Como paciente terminal, pues os voy a mostrar este ejemplo, que es una perrita que tenía un sarcoma de tejidos blandos, aquí en la zona por encima de la cadera izquierda, y el sarcoma pues estaba incluso afectando al nervio. Esta perrita pues había llevado quimioterapia y también se había llevado a cabo pues su analgesia y tal, que no era solamente la fisioterapia, pero como no quería caminar, pues nos la mandaron para fisioterapia. Como veis, lleva un corrector propioceptivo en esa patita, que veis que le empuja los deditos hacia arriba. Sin ese corrector, pues esta perrita iba arrastrando la pata por completo, haciéndose heridas en el dorso y tal. Entonces, bueno, es un ejemplo de una medida que nos puede ayudar temporalmente, no va a ser una medida curativa, pero bueno, en estos pacientes terminales que los propietarios quieren hacer todo hasta el último momento, pues siempre que podamos favorecer o asegurar la calidad de vida, podemos pues eso, utilizar los diferentes accesorios que tenemos en la fisioterapia para que el paciente pues viva lo mejor posible, ¿no? Entonces, tengo suficientes casos, ¿no? Con lo que os he dicho. ¿Pensáis que tenemos suficientes casos o que podríais conseguir suficientes casos? Pues depende un poco de cómo planteéis el proyecto, ¿no? Lo podéis plantear de forma independiente, que quiero comenzar con un servicio de fisioterapia. Aquí lo bueno es que puede ser fijo o itinerante, ¿no? Podéis ir a diferentes hospitales, podéis hacerlo en casa. Cuando vas de forma independiente, pues te da esa facilidad. Por otro lado, puede ser que en un hospital queramos crear un servicio de fisioterapia, ¿no? Que hayan otros servicios y pues meter este nuevo, o que trabajemos en equipo con un traumatólogo o un neurólogo. Ellos van a ser los que más casos nos van a poder aportar. Entonces, a veces, si hay un traumatólogo que tiene bastantes casos, pues simplemente con que trabajemos con ese traumatólogo, pues ya nos va a generar casos suficientes, ¿no? La idea es, si trabajas de forma independiente, pues tener varios traumatólogos o neurólogos más otras clínicas y así pues ya generar tu cartera de clientes. Si trabajamos de forma independiente, es un poco, o sea, no podemos llevarnos una piscina, aunque hay gente que lo hace, tienen pues, como furgonetas grandes y tal. En Estados Unidos alguna persona sí que vi que tenía una cinta andadora móvil.
Pero bueno, no es lo más frecuente, ¿no? Ni tampoco a lo mejor lo más fácil. Entonces nos llevaríamos los equipos que son los más económicos, que hayamos hablado y tal, o al menos los más pequeños. Y va a ser también interesante complementar la fisioterapia con otras terapias alternativas, como puede ser la acupuntura, la quiropráctica, que son como fáciles de llevar, ¿no? Van en tu conocimiento fundamentalmente. Así que bueno, para tenerlo en cuenta también. Si es un hospital, pues ahí suele haber trabajo suficiente como para que el servicio vaya creciendo poquito a poco. Y si, como os decía, trabajáis con un traumatólogo o un neurólogo, pues si de verdad quiere trabajar con vosotros, vais a tener ahí, todos los casos podrían ir a fisioterapia, aunque fueran por unas pocas sesiones, como os había mencionado, y luego pues si el paciente pues ya va bien, porque hay muchos de ellos que van bien sin más fisioterapia, ¿no? Pues perfecto, pero así detectamos, es como una detección temprana de pacientes que van a desarrollar complicaciones, de incisiones que se infectan, pues como estamos ahí más encima y con sesiones frecuentes, pues enseguida detectamos a aquellos pacientes que no están yendo tan bien. Entonces, con todo lo que os he contado, ¿cómo lo hacemos para que sea rentable? Pues es importante que conozcamos los gastos que tenemos por hora, ¿vale? Aquí hay que juntar todos los gastos, ¿no? Si tenemos un hospital, pues la luz, el agua, todo, ¿no? Hay que ver qué gastos por hora tenemos. Y entonces ponerle un precio a nuestra sesión. Se pueden crear bonos de 5 o 10 sesiones o, por ejemplo, 3 sesiones posoperatorias. La sesión aproximadamente será de unos 30 o unos 60 minutos. No podemos dedicarle 4 horas a un paciente porque ya no nos sale rentable, ¿vale? Tiene que ser 1 hora como mucho. Tendremos por un lado la primera consulta, que suele ser casi más larga y suele ser más cara, y luego la sesión de fisioterapia, que ya es la más rutinaria, que es un poquito más económica y más rápida. Por poneros un ejemplo, una primera consulta pueden ser unos 70 euros o por ahí, y una sesión de fisioterapia, pues aproximadamente unos 50 euros. Y como os digo, es aproximadamente 1 hora, algo menos, para que nos dé tiempo a limpiar la consulta para el próximo cliente. ¿Quién realiza la sesión? Pues, a ver, siempre que hagamos fisioterapia, tiene que haber un veterinario a cargo de esa terapia, ¿vale? Porque al final el veterinario es el que pues, ha estudiado y tiene la formación. En muchas ocasiones el auxiliar nos va a echar una mano, ¿vale? Si le explicamos, pues tienes que poner los electrodos en esta articulación y ya estás familiarizada con los aparatos, pues si tenemos un auxiliar que nos ayuda, podríamos estar viendo más de un paciente a la misma vez. Entonces esa hora realmente nos saldría al doble si tenemos un ayudante. Así que bueno, también lo podéis tener en cuenta, ¿no? A la hora de ver si os sale rentable o no. Súper importante, pues, que la fisioterapia va a crear la diferencia, ¿no? Con respecto a otros centros. Es algo que pues, cada vez se hace más y es algo que el propietario lo detecta como un acercamiento más personal y generalmente pues, te va a llegar un buen propietario, ¿no? La creatividad es súper importante en fisioterapia a la hora de hacer ejercicios, de crear una habitación acogedora, va a ser muy importante, ¿no? En estos casos viene bien pues tener una habitación un poquito más cálida, ¿no? No la típica consulta, si hay un sofá, incluso que si estás haciendo las terapias que pueda estar el propietario en el sofá con el perro, ¿no? Como si estuviera en casa. Y eso al final crea la diferencia con respecto a otros sitios y bueno, pues al final creo que eso te hace que te lleguen los mejores clientes, ¿no? Súper importante hacer una buena comunicación con el veterinario remisor, porque si dependemos de que otro veterinario nos remita casos, pues tenemos que mimarlo mucho. Mucha comunicación, llamada, email, mensaje de texto. Esto tiene que ser constante, porque si el veterinario que nos remite un caso se enfada, pues ya no nos envía más. A veces va a pasar de forma irremediable, o sea que tampoco, a veces ocurre, porque algún compañero, pues algo que hemos hecho no les gusta y siempre va a pasar, o sea, tampoco nos podemos frustrar mucho.
e intentaremos hacerlo lo mejor posible y que si ha habido un fallo que no vuelva a pasar. Pero eso, tenemos que mimarlos bien. Cosas que yo he hecho para atraer clientes y que al final me conozcan y que confíen en mí, pues ha sido ofrecer charlas con almuerzo, charlas gratuitas, ¿no? Sobre la aplicación de la fisioterapia, sobre las instalaciones que tenemos y ofrecer un almuerzo gratuito, ¿no? Así pues ya vienen, los compañeros veterinarios se ven y suele ser siempre algo que funciona bastante bien. Para crear la necesidad esa que hablábamos de la fisioterapia, ¿no? Si en una región no tenemos, nadie hace fisioterapia, pues tampoco pensarán que sea necesaria, ¿no? Así que eso nos toca pues hacer charlas, redes sociales y muchas llamadas, emails, pues nada, comunicación para al final hacernos ver y hacer creer a los compañeros que la fisioterapia funciona y que bueno, pues que es una especialidad en auge y que estamos ahí para su desarrollo. Podemos considerar ingresos adicionales con la hospitalización que os decía. Si generamos venta con carritos o venta de carritos o productos de ortopedia, si ofrecemos fisioterapia, yo generalmente lo que hago es que les mando una página web para que ellos compren el carrito o lo que necesitan desde la página web. Pero si yo lo tuviera todo en mi centro, pues sería un dinero que vendría directamente a mi negocio. Así que yo esporádicamente lo he hecho y creo que es una buena forma de obtener un ingreso adicional en este servicio de fisioterapia que no es como el de cirugía, ¿no? Que es un poquito menos rentable que otros servicios, pero al final si el propietario se va a gastar el dinero en comprar carros, en comprar botas, pues si los tenemos nosotros en nuestro centro, ese dinero se queda en nuestro negocio y además el propietario se queda más contento y satisfecho de hacerlo todo en el mismo sitio, ¿no? Además podemos tener tiendas especializadas en productos para el paciente de fisioterapia. No solo lo que hayamos dicho, pues pueden haber férulas, ortesis, podemos tener suplementos vitamínicos para pacientes geriátricos, para pacientes neurológicos, o sea que podemos tener ahí una pequeña tienda especializada, ¿no? En nuestro mismo centro y ahí pues obtener un poquito más de dinero. Quería mostraros algunos ejemplos de centros de fisioterapia, pues estos pacientes al final van a necesitar una hospitalización un poquito diferente, ¿no? Súper acolchados, pacientes que no se pueden mover y tenemos que evitar a toda costa el desarrollo de escaras por decúbito. Mostraros aquí un carrito, un arnés, ¿no? Arneses que utilizamos en pacientes que no se pueden mover bien. Y tener en cuenta que los clientes de fisioterapia son los clientes con un alto grado de afinidad. O sea, como os decía, van a ser clientes fieles, comprometidos y que nos va a gustar trabajar con ellos, ¿vale? En los veterinarios sufrimos a veces ahí mucho con los clientes, pero los de fisioterapia suelen ser unos clientes bastante buenos. Entonces, ¿cómo y por qué crear un servicio de fisioterapia? Pues con el desarrollo de un proyecto, una planificación. Podemos empezar con una inversión y crecer poco a poco, acercarnos a un hospital o a especialistas, crear la necesidad. Y es una especialidad que trae a buenos clientes. Entonces es muy reconfortante, es una especialidad que es bastante agradable de llevar a cabo, ¿no? Mejor que otras, la verdad, porque suelen ir los casos bien y los clientes pues suelen estar bastante agradecidos. Así que a las preguntas que decía inicialmente de si es realmente necesario el servicio de fisioterapia, respondemos que sí, y si va a ser rentable, que sí también. Así que bueno, preguntas. A ver que por aquí había salido una pregunta antes. Voy a cambiar el puntero. A ver. Liliana Barrios me pregunta, buenas tardes, ¿no hay problema con el cloro que se usa en el agua de la piscina? ¿Considera que puede provocar algún problema al paciente? Pues el cloro lo mantenemos en los niveles que se recomienda, ¿no? Igual que sería una piscina para personas. Lo único que puede ocurrir con los productos de la piscina es que los perritos que son así rubios,
pues que se les pone el pelo un poquito verde. Si se bañan bastante y tal, pues el pelo se le pone un poco verde. Es por los productos químicos, pero tampoco podemos prevenir eso. O sea, puede pasar y eso, les debe pasar a todos, pero solo se les ve a los perros que tienen una capa clarita. A ver, por aquí otra pregunta. A ver. Bueno, pues era esa pregunta. Vale, si no tenéis, no sé si tenéis alguna pregunta, queréis comentar alguna cosa de lo que hemos visto hoy. Bueno, pues os cuento yo que en octubre comenzamos con el posgrado. El posgrado tiene bastantes módulos, como veis aquí, una anatomía y fisiología, que bueno, eso es básico. Hablamos del diferente tipo de paciente de rehabilitación, con su examen neurológico, ortopédico y los diferentes protocolos que vamos a utilizar en cada uno de estos pacientes. Hablaremos de las diferentes técnicas de terapias físicas, terapias manuales, ejercicios terapéuticos y todas sus aplicaciones. También tenemos un módulo súper interesante de medicina holística aplicada en rehabilitación, donde hablamos de quiropráctica, de acupuntura, incluso se habla un poquito de flores de Bach y eso, un montón de terapias alternativas, y contamos con especialistas que se dedican día a día a esto. Y luego pues vamos a acabar con casos clínicos, que cada uno de los alumnos va a presentar casos clínicos y luego los comentaremos todos juntos. A ver, me hacen por aquí otra pregunta. Joao José Curaí Cabanillas. Buenas tardes. Acerca del equipo de corrientes analgésicas, ¿es el mismo de humanos? Si es el de humanos, ¿cuál es la frecuencia o intensidad que suele usarse en mascotas? Pues es el mismo, hay de veterinaria también, pero suelen ser más caros y de peor calidad. Y entonces solemos comprar los de humanos, al menos yo. Lo único es que los parches que compro son de silicona, porque esos que son adhesivos pues no suelen funcionar bien en la piel del paciente así con pelo. El perrito siempre tiene que estar afeitado y tiene que ponerse gel, porque si no, no hay una buena conducción de las corrientes. Entonces, se utilizan las mismas frecuencias e intensidades que en humana. Es igual. Lo único que en humana a veces cuando te suben la intensidad, pues te dicen, cuando te duela, me lo dices, si no subo más, ¿no? Veterinaria, pues bueno, tienes que observar la reacción del paciente, ver cómo es la contracción muscular o algo de eso. Pero bueno, ahí tenemos en el posgrado, la verdad es que hay un montón ahí de tiempo que se le dedica a esa parte, que ahora si nos pusiéramos a explicar toda esa teoría de la frecuencia, la intensidad exacta, ¿no? Pero fundamentalmente es igual que en humana, se utiliza igual. Lo único que cambia principalmente es pues, que el animal, el perro o el gato tienen pelo y tenemos que asegurarnos que hay una buena conducción de la corriente, pero por lo demás es igual. ¿Ozonoterapia has utilizado? Pues he utilizado ozonoterapia, hoy no la he mencionado, pero he utilizado ozonoterapia aplicándola aplicándola con aguja en zonas de fibrosis, eso lo he utilizado. Y eso al final pues lo combino a lo mejor en una zona de fibrosis, se me ocurre ahora una fibrosis del cuádriceps, combino la ozonoterapia inyectada con ultrasonidos y terapia manual. Y bueno, pues creo que funciona bastante bien. Y luego pues estas cabinas de ozono las he observado en diferentes centros, es algo con lo que yo personalmente no he trabajado, pero bueno, al final lo que suelo decir es que hay un montón de terapias físicas y tampoco podemos aplicarlas todas porque no nos saldría rentable, ¿no? Tenemos que aplicar lo que pensamos que mejor funciona en esa hora de trabajo que tenemos con el paciente. Si tenemos 7 cosas diferentes,
A lo mejor solo podemos aplicar 2 porque no nos da tiempo a más. Así que bueno, al final cuando cada uno monte su centro, pues decidirá hablar de instalar unas terapias, otras, pero bueno, al final necesitamos conocerlas todas, ¿no? Hay quien se plantea, ¿cómo que fisioterapia online, no? ¿Cómo es posible aprender fisioterapia online? Pues a ver, por un lado, debemos de entender que esta formación es solamente para veterinarios y entonces estos veterinarios pues ya deben de saber hacer un examen clínico, hacer un examen neurológico, físico, ortopédico, aunque luego lo repasemos y hagamos hincapié en ciertas cosas, pero al ser ya veterinarios, pues hay muchas cosas que vamos a repasar y que el veterinario lo va a percibir y a entender de una forma mucho más fácil y fluida, ¿no? Que si fuera alguien que es totalmente ajeno. Y luego, pues, es añadir lo que ya sabemos de haber sido veterinarios y de haber estudiado, añadir eso o incluir eso con las terapias físicas para poder realizar fisioterapia. O sea que al final va a requerir práctica, está claro, como cualquier especialidad y cualquier profesión, pero creo que online se puede aprender muchísimo, que en esta formación sí que vamos a presentar muchos casos clínicos y bueno, también tenemos a los profesores que estarían disponibles para hacer estancias a nivel internacional, depende un poco de los países y eso, pero que esa opción también la tendríamos. No sé si tenéis alguna duda sobre el posgrado. A ver, una pregunta me dice Angélica Ramos. Doctora, ¿cómo hacer rentables los carritos ortopédicos ya que solo se van a usar por un tiempo determinado y muchos tutores no desean usarlos o comprarlos? Pues a ver, cosas que yo he hecho. Por un lado, compré carritos de varios tamaños, para cubrir todos los tamaños, y entonces los dejaba con un alquiler. O sea, les cobraba un alquiler por el carrito. En aquellos pacientes que el paciente iba a volver a andar, que era un carrito temporal, pues le cobraba un alquiler y luego pues luego al devolverme el carrito, pues, o sea, no se habían gastado, si un carrito son 300 euros, a lo mejor se habían gastado 50 euros en ese alquiler de un mes, el carrito. Entonces al final ese carrito, si lo alquilan muchas veces, pues ya le saca rentabilidad, ¿no? Poquito a poco. Ofreces un servicio a un cliente que ya a lo mejor ya te está pagando por otro sitio otras cosas, ¿no? Y por otro lado, si tú tienes carritos nuevos, hay clientes que van a necesitar un carrito definitivo, o sea, un carrito para siempre, permanente. Entonces ahí, pues el margen, si lo compras a un precio, pues un poquito más, ¿no? Ese margen será para la clínica. Son cosas que son caras, un carrito a lo mejor, pues eso. Yo ya prefiero comprarlos online porque los que se hacen artesanos no suelen funcionar tan bien y casi prefiero directamente comprarlos ya de los buenos, los más caros, porque al final salen más baratos porque duran muchísimos años y no hay ni que renovar el carrito, a veces cambiar solo las ruedas. Así que esa sería mi forma de hacerlo rentable. A ver, ¿alguna pregunta más? A ver. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre... A ver, por aquí una más. A ver. ¿Es necesario tener un consultorio, en consultorio los implementos para poder hacer el posgrado? No, no. O sea, si tienes algo mejor, pero para empezar, pues la mayoría de alumnos no tienen nada y bueno, pues durante el posgrado empiezan a comprar pues, los pequeños accesorios que os decía más económicos, balones, tal, y al final pues todos yo creo que compraron un electroestimulador, por lo menos eso sí que lo fueron comprando,
pero no es necesario tenerlo antes del posgrado, ¿no? Si lo tenemos, pues mejor, porque así pues ya podéis empezar a aplicarlo todo desde el primer momento. Pues el posgrado dura unos 10 meses. Vamos a tener clases hasta julio. Vamos a ir teniendo clases casi todas las semanas, ¿no? Vamos descansando en Navidad y eso. Y tenemos encuentros grabados y luego encuentros en directo. Si tenéis más dudas aquí en la información que os acaban de pasar por el chat, pues ahí podéis preguntar. Luego creamos un grupo de WhatsApp para poder responder así día a día a cosas que os surgen, casos que tenéis. Y bueno, intentamos que a pesar de ser online, que sea lo más práctico posible, porque bueno, en todas las especialidades, en todos los posgrados online también queremos que tengan esa aplicación clínica, ¿no? Y bueno, pues con la verdad es que especialmente tenemos cuidado en eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no tenéis más preguntas, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya despertado el gusanillo de la fisioterapia, que es una especialidad súper divertida, que se disfruta un montón y súper reconfortante, ¿no? Los resultados pues son muy, muy gratificantes, ¿no? Cuando ves un paciente que no camina y luego pues, vuelve a caminar, al final eso es muy, muy gratificante. Cualquier duda sobre el posgrado, podéis contactar con veterinarios en web y bueno, nos volveremos a ver. Tenemos por ahí alguna charla más mock y bueno, pues si os interesa el tema, nos vemos en unos días. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, doctora, por la participación. Les recuerdo que a partir de mañana van a poder encontrar el link con la grabación de la clase del día de hoy en el campus virtual. La inscripción al posgrado universitario de fisioterapia se encuentra abierta. Pueden consultarnos a través del mail ventas@betesweb.com. Nuevamente, muchas gracias a Purina ProPlan, el sponsor exclusivo del portal Betesweb, a Skenda, nuestros aliados en difusión, y muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron. Muy buenas tardes y buenas noches, doctora. Buenas noches.